Esto pasó en los bosques de Montana, Estados Unidos, en 2019. Esta es la narrativa de un hombre que intentó hacer de un lobo salvaje una mascota, y de cómo la naturaleza siempre cobra el precio por esa transgresión. Robert Mackenzie tenía 52 años y vivía solo en una cabaña aislada, en los densos bosques del norte de Montana. Kilómetros de árboles en todas direcciones. El vecino más cercano, a casi 30 kilómetros. Solo él, el silencio de las coníferas y los animales salvajes que habitaban aquella inmensidad. Robert había elegido esa vida. Después de un divorcio difícil y años trabajando en oficinas sofocantes en Seattle, decidió que solo quería paz, soledad y naturaleza. Construyó su cabaña con sus propias manos. Aprendió a cazar, a pescar, a sobrevivir completamente aislado. Y era feliz así. Conocía a los lobos. Escuchaba sus aullidos todas las noches. A veces veía sus huellas en la nieve. Ocasionalmente avistaba siluetas grises moviéndose entre los árboles al atardecer. Eran parte del bosque, al igual que los osos, los alces, los linces. Robert los respetaba. Mantenía distancia. Sabía que esos animales no eran como perros. Eran depredadores salvajes, con instintos afilados por miles de años de evolución. Pero en una mañana fría de marzo de 2019, durante una caminata de caza, Robert encontró algo que lo cambiaría todo. Un cachorro de lobo, solo, herido, abandonado. Y tomó la decisión que eventualmente le costaría la vida. Si quieres saber cómo termina esta historia perturbadora sobre naturaleza y consecuencias, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo? ¿Cuál es tu ciudad? Queremos saber quién acompaña estas narrativas hasta el final. Robert escuchó los gemidos antes de ver al cachorro. Sonidos agudos, desesperados, que venían de un arbusto denso a unos 50 metros del sendero. Se acercó con cautela, rifle en mano, esperando encontrar un animal herido o tal vez una trampa de cazadores ilegales. Lo que encontró fue un cachorro de lobo, no más grande que un perro pequeño, quizá de 6 o 7 semanas de vida. Pelaje gris oscuro, ya mostrando las marcas características de la especie. Pero estaba herido. Una pata trasera con un corte profundo, probablemente de alambre de púas o una rama afilada. Y estaba solo, completamente solo. Robert miró a su alrededor. Ninguna señal de la manada, ningún adulto cerca. Eso era extraño. Los lobos no abandonan a sus crías, a menos que la madre haya muerto, o que el cachorro se haya perdido y la manada haya seguido adelante. Sabía lo que debía hacer: dejar al cachorro. La naturaleza seguiría su curso. El cachorro moriría, sería devorado por otros depredadores o, quizá, por un milagro, la manada regresaría a buscarlo. Pero el cachorro lo miró. Ojos amarillos aún no completamente desarrollados, pero ya con esa intensidad característica de los lobos. Y Robert, que vivía solo desde hacía 3 años, que no conversaba con otro ser humano desde hacía meses, que solo escuchaba el silencio del bosque día tras día. Robert tomó al cachorro, lo llevó a casa, limpió la herida, vendó la pata, le ofreció carne. El cachorro comió con avidez. Esa noche, por primera vez en años, Robert no estaba completamente solo en su cabaña. Decidió llamar al lobo Gray. Simple, directo, como todo en su vida aislada. Los primeros meses fueron mágicos. Gray crecía rápido como todos los cachorros de lobo. Aprendió a confiar en Robert. Lo seguía por la casa. Dormía a los pies de la cama. Comía de su mano. Robert sentía que había salvado una vida, que había creado un vínculo especial con un animal salvaje. Pero conforme Gray crecía, quedaba claro que no era un perro. Los instintos eran diferentes. Más agresivo con animales pequeños, más territorial, más independiente. A los 6 meses ya era más grande que la mayoría de los perros. A los 12 meses era enorme.
50 kilos de músculo, dientes afilados e instintos depredadores. Robert construyó un cercado en el patio, grande, reforzado, con una cadena fuerte sujeta a un collar robusto. Gray permanecía allí durante el día. Robert lo soltaba por la noche dentro de la casa, donde el lobo dormía cerca de la chimenea. Los años pasaron así. Robert y Gray, hombre y lobo. Una relación extraña, antinatural, pero que funcionaba. O al menos eso era lo que Robert creía. Gray tenía ahora 3 años, un lobo adulto magnífico, pelaje gris plateado, ojos amarillos penetrantes, porte imponente. Pesaba 65 kilos. Cuando se levantaba sobre las patas traseras, era casi de la altura de Robert, pero aún aceptaba comida de su mano. Aún dejaba que Robert tocara su cabeza. Aún respondía a su nombre. Robert se convencía de que había domesticado lo salvaje, de que Gray era diferente, de que el amor y el cuidado habían transformado a un depredador en compañero. Hasta aquella mañana de septiembre, Robert despertó con Gray gruñendo, un sonido bajo, gutural, diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado del lobo en 3 años. Se levantó de la cama y miró por la ventana de la sala. Y se quedó paralizado. Había lobos en el patio. No uno, no 2. Una manada entera. 6 adultos, tal vez 7, parados en semicírculo frente al cercado donde Gray estaba atado. No se movían, no atacaban, solo observaban, estudiaban, y Gray observaba de vuelta. El silencio era perturbador. No había gruñidos, no había ladridos, solo esa comunicación silenciosa entre animales de la misma especie. Gray quieto, tenso, mirando a los otros lobos, y los otros lobos mirándolo a él, como si estuvieran midiendo, juzgando, llamando. Robert permaneció inmóvil detrás de la ventana durante casi 10 minutos. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, los lobos se dieron la vuelta y desaparecieron en el bosque. Todos, excepto uno, el más grande, probablemente el alfa. Se quedó unos segundos más, mirando directamente a Gray, y luego también desapareció entre los árboles. Gray permaneció parado donde estaba, mirando fijamente el punto donde los lobos habían desaparecido, durante casi 1 hora. Y esa noche, cuando Robert intentó soltar a Gray para que entrara a la casa como siempre hacía, el lobo le gruñó. Un gruñido de advertencia, de amenaza. Robert retrocedió. Por primera vez en 3 años, dejó a Gray pasar la noche en el cercado. En los días siguientes, Gray cambió por completo. El animal dócil que aceptaba caricias desapareció. En su lugar, había un lobo salvaje atrapado contra su voluntad. Cuando Robert se acercaba al cercado, Gray gruñía. Sus ojos amarillos ya no mostraban reconocimiento ni afecto, solo vigilancia, cálculo, instinto. Robert intentó racionalizar. Era solo una fase. Gray estaba incómodo territorialmente después del encuentro con la manada. Volvería a la normalidad. Tenía que volver. 3 años de convivencia no podían simplemente desaparecer. Pero no volvió. Cada día, Gray se volvía más distante, más agresivo. Dejaba de comer cuando Robert colocaba la comida. Solo observaba, esperaba. Cuando Robert finalmente se alejaba, Gray comía rápidamente, siempre vigilando la cabaña. Las noches eran peores. Robert escuchaba aullidos, no solo de Gray, sino del bosque. La manada estaba cerca, llamando, y Gray respondía. Sus aullidos eran diferentes ahora, más largos, más melancólicos, más salvajes. Robert comenzó a sentir miedo de un animal que había criado desde cachorro, que había alimentado, cuidado, amado. Pero los ojos de Gray ahora eran los ojos de un depredador, evaluando a una presa potencial. Las semanas pasaron así, la tensión aumentando. Robert sabía que algo tenía que cambiar. Tal vez debería soltar a Gray, dejarlo volver a donde pertenecía. Pero 3 años de compañía,
3 años de no estar solo. ¿Cómo simplemente dejarlo ir? La decisión le fue arrebatada una mañana de octubre. Robert llevaba comida para Gray cuando tropezó. No fue nada dramático, solo un tropiezo simple con una piedra que no vio. Cayó de rodillas. El recipiente con carne resbaló de sus manos y se esparció por el suelo. Y en ese momento de desequilibrio, de vulnerabilidad momentánea, el collar de Gray se soltó. El cierre que Robert había revisado 1000 veces, pero que tal vez estaba desgastado. O tal vez Gray había aprendido a manipular durante semanas de intentos silenciosos. Simplemente se abrió. Gray permaneció inmóvil por 1 segundo. Luego, 2. Robert, aún de rodillas, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los ojos amarillos del lobo. Y en esos ojos, Robert no vio 3 años de convivencia. No vio al cachorro herido que había salvado. Vio solo a un depredador y a una presa vulnerable en el suelo. El ataque fue rápido. Gray no dudó. No hubo momento de reconocimiento, de memoria, de gratitud. Solo había instinto. Miles de años de evolución diciéndole al lobo qué hacer cuando una presa está caída y vulnerable. Robert ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cuando terminó, Gray permaneció de pie junto al cuerpo durante unos segundos. Luego, lentamente, se giró hacia el bosque. Caminó con pasos decididos hasta el borde de los árboles. Y allí estaban ellos, la manada, esperando, como si siempre supieran que ese momento llegaría. El lobo alfa se acercó a Gray, lo olfateó, lo aceptó. Y juntos, la manada se dio la vuelta y desapareció en el denso bosque de Montana. Gray no miró atrás, no a la cabaña, no al cercado donde pasó 3 años encerrado, no al hombre que lo había criado. Simplemente volvió a donde siempre perteneció. La cabaña de Robert Mackenzie permaneció vacía durante 2 semanas antes de que cazadores que pasaban por la zona notaran que algo estaba mal. Encontraron el cuerpo, encontraron el cercado vacío, encontraron el collar roto en el suelo. Las autoridades registraron el caso como ataque de animal salvaje. Ninguna mención se hizo del hecho de que Robert había criado a un lobo. Ninguna pregunta sobre por qué había un cercado en el patio. Solo una estadística más de alguien que vivió demasiado aislado y pagó el precio. Pero los cazadores locales conocían la historia y la contaban en voz baja, entre cervezas, en bares rurales, sobre el hombre que intentó hacer de un lobo un perro, sobre la arrogancia de creer que amor y comida podían cambiar millones de años de instinto, sobre cómo la naturaleza siempre cobra su precio. A veces, por la noche, cuando la luna está llena, los habitantes de la región aún escuchan aullidos provenientes de esa parte del bosque y se preguntan si uno de los lobos no será Gray, si aún vive, si a veces, solo a veces, no recuerda al hombre que lo crió. Pero los lobos no sienten remordimiento. Los lobos no miran atrás. Los lobos simplemente son lo que son. Y quizá eso fue exactamente lo que Robert olvidó. ¿Y tú? ¿Intentarías domesticar lo salvaje? Por más que cuidemos, alimentemos y amemos, ¿podemos realmente cambiar la naturaleza de un animal? ¿Es suficiente el amor humano para borrar millones de años de instinto? ¿Gray recuerda al hombre que lo crió? ¿O esos 3 años simplemente no existen para él? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más narrativas que muestran el poder y las consecuencias de desafiar a la naturaleza. Y activa la campanita para no perder historias que nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo natural. Y recuerda, lo salvaje no puede ser domesticado. Puede ser contenido, encerrado, alimentado, pero nunca dejará de ser lo que realmente es. Y cuando la cadena se rompe, la naturaleza siempre regresa.